Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 21 que trata sobre la composición centesimal. ¿Qué cosa es la composición centesimal y cómo podemos utilizar ello? La composición centesimal nos indica el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que participan o que forman parte de un compuesto químico. Es un contenido porcentual de cada uno de los elementos que participan en la fórmula química de un compuesto. ¿Cuánto de carbono existe en el metano? ¿Qué porcentaje de carbono, o sea, qué porcentaje en masa de carbono existe en el metano? ¿O qué porcentaje en masa de hidrógeno existe? Es importante conocer ese porcentaje porque si se sabe el porcentaje, se sabe también la cantidad de carbono que se podría extraer de una determinada muestra. Eh, ¿Cómo se puede determinar la composición centesimal de un determinado compuesto? Pues de una manera muy sencilla, que ahora lo vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos aquí el metano, CH4, ¿ven? El metano, CH4. Entonces, ¿cómo saber su composición centesimal? Primero vamos a calcular su peso fórmula o su masa molecular, 16 suma. Es algo así como el peso total, ¿verdad? Es como un peso total. Es la totalidad. Ahora vamos a ir comparando. ¿Cuánto carbono existe? La cantidad de carbono que existe es 12. Hay 12 de carbono. ¿Y cuánto de hidrógeno hay? Hay 4 de hidrógeno. Entonces lo podemos expresar en porcentaje de la siguiente manera. Porcentaje en masa del carbono. Porcentaje en masa del carbono. Sería 12 entre 16. Parte todo. El todo es 16. La parte es 12. Solamente la masa de carbono. 12 entre 16 por 100%. Si lo multiplicas por 100%, te sale 75%. Lo mismo hice para el hidrógeno. 4 porque hay una totalidad de 4 de hidrógeno, entre 16 por 100%. ¿Y cuánto sale ello? 25%. Obviamente porque la suma de los dos porcentajes en este caso tiene que darnos 100%. Siempre la suma te va a dar el 100%. Así que si uno salió 75, el otro tiene que salir 25. ¿Y qué quiere decir ello? Que la composición centesimal del metano es 75% de carbono y 25% de hidrógeno. Lo mismo hacemos para el óxido férrico. La masa atómica del fierro es 56, pues entonces aquí hay una masa total de fierro de 112. Puede ser gramos si desea. Y aquí, ¿cuánto sería la masa total de oxígeno? Sería 48. ¿Se dan cuenta? Esas son las partes. Esas son las partes, tanto de oxígeno como de fierro. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hallar el contenido porcentual en masa de cada uno. Por ejemplo, porcentaje en masa de fierro, parte 112 entre el total, que es 106, ¿no? Eso sería nuevamente el peso total, 160. Es el peso total. 112 entre 160 por 100%. Y eso me sale 70%. Y lo mismo hice para el contenido de oxígeno. 48 entre 160 por 100%, 30%. Y nuevamente tenemos acá el 100%. ¿Se dan cuenta? Ya está.
Listo. Vamos comprendiendo cómo calcular la composición centesimal. Otro concepto del que vamos a hablar el día de hoy también es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Fórmula empírica y fórmula molecular. Es sencillo entender qué es una fórmula empírica y qué es una fórmula molecular. Una fórmula molecular es una fórmula verdadera. Es una fórmula que te indica el contenido real de átomos que tiene el compuesto químico, el contenido real. Mientras que una fórmula empírica es una fórmula simplificada, es una versión simplificada de la molecular. Vean el siguiente cuadro que está aquí abajo. Fm, fórmula molecular, y Fe, fórmula empírica. Dice, el acetileno. ¿Cómo se escribe el acetileno? ¿Se escribe como C2H2 o como CH? Pues se escribe como C2H2. ¿Esta es su fórmula verdadera o molecular? Porque el acetileno tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos. ¿Pero por qué lo escriben así entonces? Es la empírica. Y es una versión simplificada. Le saco mitad a ambos número 2 y me queda así nada más. Como le ha sacado mitad, el K vale 3. Perdón, el K vale 2. Es una constante de proporcionalidad. Si tú lo multiplicas a la empírica por 2, 2 por este 1 que quedó acá, 2 por 1, vuelves a la molecular. 2. 2 por 1, vuelves a la molecular. Claro, porque le ha sacado mitad, pues. El benceno no se escribe CH también, sino así, solo que le han sacado sexta y quedó nuevamente así. Por lo que el K vale 6, y si lo multiplicas nuevamente a la empírica, vuelves a la verdadera. La glucosa se escribe así, como manda la verdadera, y la empírica la simplificada. A todos le han sacado sexta, K vale 6. Si lo multiplicas el K por la empírica, vuelves a la verdadera otra vez. El agua tiene K igual a 1. ¿Por qué? Porque coinciden la empírica con la molecular. Existen muchas fórmulas, en especial las inorgánicas, en el que la fórmula molecular es exactamente igual a la empírica. Eso también puede darse, ¿no? Especialmente en las inorgánicas. Vamos con los ejercicios para entender más sobre las fórmulas y sobre la composición centesimal. En la pregunta número 1 dice, la composición centesimal del nitrógeno y del nitrógeno en la acida N3H. N3H. Eh, si escribimos el compuesto químico N3H, N3H, pues el nitrógeno es 14, así que la masa de nitrógeno sería 14 por 3. Eso sería 42. Hay 42 gramos de nitrógeno y solamente 1 gramo de hidrógeno. No hay problema si usamos el gramo, no hay problema. Pues la masa total sería 43. Podemos ponerle gramos sin ningún problema. Gramo y gramo. Entonces, ahora sí la composición centesimal, ¿no? La CC. La CC es composición centesimal. Es, porcentaje de nitrógeno. Sería igual a la masa de nitrógeno, 42, entre la masa total, 43, por 100%. Entonces digo porcentaje de nitrógeno. Bueno, tendrían que usar un poquito su calculadora.
sería 42 por 100 entre 43. Y eso nos sale utilizando dos decimales. Eso nos va a salir 97,67% de nitrógeno. Y también podemos obtener la composición centesimal de el nitrógeno, ¿no? Perdón, de hidrógeno. Sería la masa de hidrógeno, que es 1, entre la masa total 43, todo ello por 100%. ¿Y cuánto va a salir ello? Pues dividimos 100 entre 43, sale 2.33, 2,33%. Ese es el contenido porcentual en masa del hidrógeno. Poquísimo hidrógeno y bastante nitrógeno. Bien, entonces ya tenemos la composición centesimal de ambos elementos, ¿no? Determina la CC del etanol, CH3, CH2 o H, es la fórmula química del etanol. A esa fórmula química se le llama una fórmula semidesarrollada. Nosotros vamos a escribir su fórmula global. Su fórmula global, ¿no? Con ello se trabaja, es decir, hay que condensarla un poco. Como vemos, hay dos carbonos, entonces escribo C2. Hay 3, 4, 5 hidrógenos, C2H5, ¿ven? C2H5. Y solamente hay un oxígeno. También se llama etanol. Lo único que estoy haciendo es condensarla un poquito nada más, no hay problema. Ahí tengo el etanol o alcohol etílico. Hay que tener en cuenta que el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. Son números que ustedes ya deben conocer. Por eso el ejercicio no da esos datos. Aquí sería 12 por 2, aquí hay 24 de carbono, de hidrógeno hay 5 y de oxígeno hay 16. Entonces eso nos da una masa total de 45, ¿no? Digamos 45 gramos. Y listo. Pues ahora lo único que queda es expresar el contenido porcentual de cada elemento. Porcentaje de carbono sería 24 entre 45 por 100%, que ustedes lo van a completar, chicos, ¿ya? Lo completan. Porcentaje de hidrógeno sería la masa de hidrógeno 5 entre 45 por 100%. Ya está. Y finalmente, también tenemos el porcentaje de oxígeno, que sería 16 entre 45 por 100%, que nuevamente ustedes lo van a terminar. ¿Ya? Ustedes lo van a terminar. Tengan en cuenta que la suma de las composiciones centesimales debe darnos el 100%. Bien, espero se esté comprendiendo esto de las composiciones centesimales. Pregunta número 3 dice, halla la masa molar del elemento X en el compuesto H2XO3, sabiendo que la composición centesimal de X es 19,35%. A ver, hay que escribir al compuesto H2XO3. H2XO3, ¿no? Ese es el compuesto. Y también nos dan otro dato,
que dice que la composición centesimal, pero de la sustancia X únicamente, es 19,93%. Con ello nos piden la masa atómica, ¿no? O masa molar del elemento X. Masa atómica de X, ¿cuánto es? ¿Cómo vamos a hacer ese ejercicio? Primero, hay que nuevamente escribir al compuesto H2, X o 3. La masa atómica del hidrógeno la conocemos. Es 16, perdón, 1, disculpen. 1. Del oxígeno la conocemos, 16. Y de X no la conocemos. Pongámosle un valor cualquiera, Y. La masa atómica de X que sea Y. Así que entonces acá tendríamos cuánto de hidrógeno, tendríamos 2. ¿Cuánto del átomo X? Y. Es justamente Y lo que nos están pidiendo calcular. Y de oxígeno 48. ¿Cuánto sería la masa total entonces? La masa total molar o molecular del compuesto sería 50 más Y. Esa sería la masa total. Ahora, como ya conocemos la masa total, podemos hallar el contenido porcentual o la composición centesimal del hidrógeno. La composición centesimal del hidrógeno sería de la siguiente manera. Composición centesimal de la sustancia X sería igual a la masa de X, ¿no? La masa de la sustancia X entre la masa total por 100%. La composición centesimal de X es 19,93. La masa total de X es 1 por Y, o sea, es Y. Y la masa total es 50 más Y. Y todo ello por 100%. Bueno, acá también es porcentaje, así que se van a simplificar los porcentajes. Y al final tienen que despejar el valor de Y. Y esa sería la respuesta, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ustedes van a tener que determinar el valor de Y. ¿De acuerdo? Ustedes determinarán el valor de Y. A ver cómo les va. Bien. Vamos a hablar ahora de fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Un momento. Dice, un óxido de cobre está constituido por 88,8% de cobre. Determina su fórmula empírica. A ver. Definitivamente, si es un óxido de cobre, está formado por cobre y por oxígeno. Cobre y oxígeno. Ahí está el óxido de cobre. El problema es que no sé cuántos cobres existen, le pongo X. Tampoco cuántos oxígenos, les pongo Y. Así que para dar con la fórmula empírica yo tengo que hallar el valor de X y el valor de Y. Estos números X y Y tienen que ser enteros. Puede ser 1, 2, 3, pero enteros, no decimales, no fracciones. Ahora, el contenido porcentual de cobre es dato. 88
18,8%. Es el contenido porcentual en cobre. Entonces también tenemos automáticamente el contenido porcentual de oxígeno, que lo obtenemos a partir de entender que la suma total tiene que darnos 100. Así que 100 menos 88,8. Eso sale 11,2%. Entonces también tenemos ya el contenido porcentual de oxígeno. Recuerden que estos son porcentajes en masa. Esos son los porcentajes en masa, porque es la composición centesimal. A ver, un ratito, chicos. Bien, chicos, disculpen la pequeña interrupción. Son cosas que hay veces suceden en vivo, ¿no? Bueno, a ver. Continuamos entonces. Les estaba hablando de los porcentajes, ¿no? Y son porcentajes en masa. Tenemos un contenido de 88,8 de cobre y otro contenido de 11,2 de oxígeno. Pero esto también lo podemos comparar con las masas totales, ¿no? Con las masas, tanto de cobre como de oxígeno. ¿Cuánto cobre existe? Si la masa atómica del cobre es 64. Como hay X cobres, entonces hay una masa total de 64X. Hay una masa total de 64X. Y hay una masa total de 16Y también, ¿no? Entonces, estos cuatro números son comparables entre sí, porque la proporción tiene que darse. La proporción en masa es exactamente igual a la proporción en porcentaje, porque también son porcentajes en masa. Por lo que, entonces, nosotros podríamos establecer algo. Voy a ordenar un poquito esto, o lo voy a mejorar un poquito. Ya está. Acá se va a cumplir lo siguiente, miren. Se va a cumplir entonces que como les dije, la proporción en masas es igual a la proporción en porcentaje es igual a la proporción en masas. Quiere decir entonces que yo puedo hacer esto. 64X es a 16Y como 88,8% es a 11,2%. Ya no escribo los porcentajes porque se van a simplificar entre sí. Ahí está, eso se cumple. Con ello puedo hallar X entre Y. Operando, ¿no? El 16 va a multiplicar al 88,8. A ver, vamos a multiplicar. 88,8 por 16. Sale... No, pero perdón. Disculpen, estamos haciendo hora acá. 16/1, 16/4. Nos queda 4X sobre Y. Entonces nos queda arriba, nos queda el mismo número, 88,8. Pero abajo, 11,2 por 4 es 44,8. Sin calculadora, ¿no? Y esto sale 2 entre 1. ¿No? Es decir, sacamos mitad, queda 2 entre 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que X es como si fuera 2 y Y es como si fuera 1.
Son números proporcionales nada más. Entonces, a partir de ello, entendemos a partir de ello entendemos que la fórmula empírica es la siguiente. Entonces decimos, por lo tanto, la fórmula empírica es Cu, pero ya determinamos X, que es 2, Cu2 o 1, y esa sería la respuesta. U2 o 1 sería la B de bueno. ¿Se dan cuenta? Es el procedimiento para poder determinar la fórmula empírica de un compuesto. Bien, espero se estén comprendiendo, chicos. Espero estén comprendiendo la clase. No es complicado, como podrán darse cuenta. Vamos a continuar. Pregunta 6. Dice, determine la fórmula molecular de un compuesto. Ojo, y ahora piden la molecular, sabiendo que su empírica es CH2 y su masa molar es 70. A ver, nos están pidiendo la fórmula molecular. ¿Cuánto vale? La fórmula molecular. La fórmula empírica nos dan de dato. Es CH2. Esa es la empírica. Y además también nos dan la masa molar que vale 70. Recuerden que la masa molar es la masa molar de la fórmula que existe, o sea, de la fórmula molecular, porque la fórmula empírica no tiene masa molar. No se puede calcular porque son fórmulas ficticias nada más. Estas fórmulas en realidad no existen. La única que existe es la verdadera o la molecular. Por lo tanto, este 70 corresponde a la molecular. Que se cumple acá, ¿cómo poder hallar la molecular? De la siguiente manera. Se cumple lo siguiente. Si la fórmula empírica es CH2, si la fórmula empírica es CH2, entonces la fórmula molecular será, fíjense, será C y lo multiplicas por el factor K. CK, CK, H2K. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros multiplicábamos a la empírica por el factor K, ¿qué pasaba? Nos daba la molecular. Retrocedemos a el cuadro, aquí abajo. Si nosotros multiplicamos por 2 a la empírica, obtenemos la molecular, ¿se dan cuenta? Multiplicamos el K a la empírica y obtenemos la molecular. El factor K por la empírica nos da la molecular. Siempre. 6 por la empírica, C6H6. 6 por la empírica, C6H12O6. Entonces nosotros aquí asumimos que el factor es K. Si el factor es K y la empírica es CH2, entonces la molecular será CKH2K. Bien. Entonces, como ya tenemos la fórmula molecular, al menos todavía como variables, pero nos falta utilizar un dato más. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Luego, como la masa molar es 70, entonces vamos a decir lo siguiente. A partir de CKH2K, pues
la masa total de carbono será 12K y del hidrógeno será 1 por 2K, o sea 2K. Por lo que 12K más 2K es la masa molar y eso es 70. Con ello ya podemos hallar K, que sale 14K, ¿no? Acá sale 14K igual a 70, acá podemos simplificar séptima 1, séptima 2, K vale 5, ¿no? K vale 5. Una vez que has obtenido el valor de K, ya puedes dar con la respuesta, ¿no? Finalmente, la fórmula molecular es C5, porque K vale 5, H10. Esa sería la respuesta. C5H10, ¿no? Porque K vale 5. Acá sería 5, 2 por 5, 10. Sería la D de dedo, ¿no? Esa sería la respuesta para la fórmula molecular. Entonces tengan en cuenta que la fórmula molecular siempre se obtiene multiplicando el K por la empírica. Siempre se obtiene así. Así es como vamos a obtener la fórmula molecular. Bien, vamos a continuar con un último ejercicio. Dice la pregunta número 7. ¿Cuál es la fórmula empírica y molecular respectivamente de un compuesto que al ser analizado dio este contenido porcentual y la masa molar es 78 gramos, ¿no? Porque si una mol pesa 78 gramos, quiere decir que la masa molar entonces es 78 gramos. Ya tengo su masa molar. Además hay un compuesto, a ver, vamos a ver, ¿no? El compuesto tiene carbono y tiene hidrógeno. Carbono no sé cuántos, X, y tiene hidrógeno no sé cuántos, Y. Pero lo que sí sabemos es el contenido porcentual de carbono, que es 92,3%, y de hidrógeno es de 7,7%. Esos son sus contenidos porcentuales. Pero también sabemos nosotros que hay una masa. Acá sería 12X y acá sería Y, ¿no? Entonces tenemos un contenido porcentual y un contenido másico. 12X porque la masa atómica del carbono es 12 y del hidrógeno es 1. Acá han puesto 16, ¿no? Lo vayan a confundir un poco. Acá debería ir 12, ¿no? Ya está. Bien. Entonces ya saben, para poder hallar la empírica, pues vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? La proporción se va a mantener. La proporción, recuerden que se mantiene. Decimos que entonces 12X, ¿no?, es a Y como 92,3 es a 7,7. 12X es a Y como 92,3 es a 7,7. Y ahora tenemos que despejar X sobre Y, ¿no? Arriba va a quedar 92,3 y abajo va a quedar 7,7 por 12. ¿Cuánto es 7,7? 7.7 por 12. Eso sale 92,4. O sea, casi igual, ¿no? Fíjense, son casi iguales. O sea que X es a Y como 1 es a 1. Esto es válido, chicos. Son números casi iguales, por lo que la expresión tranquilamente podríamos aproximarla a ello. X sobre Y es 1 entre 1.
Entonces con ello ya tenemos la fórmula empírica, ¿no? Siempre para obtener la fórmula molecular van a tener que hacer primero la empírica. Siempre, siempre. La fórmula empírica es Cx, pero Cx vale 1, C1, H1. Ya tenemos la empírica, pero tenemos el 50% de la respuesta. Puede ser la A, bueno, es la clave A, ¿no? Porque las demás tienen empíricas diferentes, pero en fin, hay que continuar. Ahora nos falta la molecular. ¿Cómo se obtiene la molecular? Obtención de la fórmula molecular. ¿Cómo vamos a obtener la fórmula molecular? Como lo hicimos hace rato, ¿no? ¿Se acuerdan que ya teníamos la empírica, que es esta? Entonces a la empírica lo multiplicamos por K y obtenimos la molecular. El valor de K lo obtuvimos a partir del dato de masa molar. Igualito. Obtención de la fórmula molecular sería entonces CKHK, ¿no? CKHK, como la empírica es así, entonces a la molecular la obtenemos multiplicando el valor de K, ¿no? Multiplicando el valor de K. Por lo tanto, la fórmula molecular es CKHK. Ya está, la multiplicamos a la empírica por K. Y tengan en cuenta que la masa molar tiene que ser 78. 12K entonces, más 1K, te debe salir 78. Con ello podemos determinar el valor de K. Sería 78 entre 13, ¿no? ¿Es exacto? Sí, 6, ¿no? Y ya está, K vale 6 entonces. Ya hemos obtenido el valor de K, que vale 6. Y ahora sí, ¿no? La fórmula molecular es C6H6. Se trataba del benceno, ¿no? Tenemos entonces dos respuestas, C6H6 y C1H1. Estas son las dos respuestas, ¿no? Respuesta 1 y respuesta 2. Ya está, chicos. Eso es lo que nos piden, sería la A de ALIT. ¿Ven? No es complicado entonces el tema. Sí requiere de que ustedes practiquen el tema para que los ejercicios pues les puedan salir, ¿no? Recuerden, no es suficiente con estar sentado frente a la pantalla si es que no van a practicar. Por más atento que estés a la clase, si no practicas, pues te olvidas rápidamente y luego no te va a salir ningún ejercicio de los que en un inicio comprendiste. Bien, eso sería todo, chicos. Es todo. Nos vamos a quedar ahí, ya, hasta ahí nada más. La próxima semana les voy a encargar algunos ejercicios sobre el tema. Bien, entonces nos vemos, chicos. Cuídense, un abrazo para todos y que les vaya bien en sus cursos. Chao.